Buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Sean todas y todos bienvenidos al Memoricidio en Colombia, conversando con Gloria Gaitán Jaramillo. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra. Continuamos con la segunda parte del programa de hoy, denominado La lucha contra el genocidio y el memoricidio en los campos académico y administrativo, dentro de la serie El Memoricidio en Colombia, conversando con doña Gloria Gaitán Jaramillo. Nos están acompañando los doctores Carlos Rodríguez Mejía, abogado y doctor en ciencias jurídicas, e igualmente José Antequera Guzmán, abogado y director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Doctor Carlos Rodríguez Mejía, el memoricidio como crimen internacional, ¿qué tendría usted que decir al respecto? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera comenzar diciendo que el derecho internacional tiene una autonomía y una forma de desarrollarse que se aleja mucho de cómo se desarrollan los ordenamientos nacionales. El derecho internacional no solamente está contenido en normas escritas, sino también en principios y normas que las comunidades y los estados en este momento se van dando para regular sus relaciones y sus actividades. Después de la Segunda Guerra Mundial, se establecieron dos tribunales, el Tribunal de Nuremberg y el Tribunal del Lejano Oriente, el Tribunal de Tokio, y juzgaron, digamos, a quienes habían conducido la guerra por unos crímenes que habían sido puestos de manifiesto por las potencias vencedoras. Es cierto que antes se hablaba de crímenes de lesa humanidad, pero no era, digamos, muy claro cómo se concebía ese crimen, y eso se fue construyendo en la medida en que la conducta de los criminales nazis se iba poniendo de presente. Lo mismo pasó en el Tribunal de Tokio, que fue posterior y que ya tenía, digamos, los principios de Nuremberg que habían sido adoptados incluso por la Asamblea General de las Naciones Unidas para aplicar. Pero, por supuesto, se fueron construyendo también y se tomaron algunas medidas. Entonces, hay algo muy importante, y es que la comunidad internacional, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, repito, consideró que el tema de los derechos y libertades fundamentales era tan importante que no podía ser un asunto exclusivamente de la competencia interna de los estados, y que los estados debían comprometer todos a proteger, a defender los derechos y libertades fundamentales. Que si un estado no lo hacía en lo interno, los demás estados tendrían la capacidad y la obligación de una garantía colectiva, no a través de intervenciones militares, sino a través de los mecanismos establecidos en el derecho internacional y que deberían ser cada vez más eficaces. No ha sido así siempre, no han respetado el derecho a la no intervención, pero digamos, esa es la regla que se ha ido consolidando y que deberíamos dejar que se consolide. Acaba de salir la opinión consultiva número 26 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual respondió a tres preguntas fundamentales. ¿Qué pasa con las obligaciones internacionales de los estados cuando estos se retiran de la Convención Americana sobre Derechos Humanos? ¿Qué pasa con las obligaciones de los estados en materia de derechos humanos cuando, además de retirarse de la Convención Americana, se retiran también de la OEA? Y tres, en esos casos, ¿cómo opera la garantía colectiva? La Corte ha contestado en una apretada síntesis que las normas de proteger y garantizar y respetar los derechos humanos sin discriminación hacen parte del derecho internacional general y que son mandatos imperativos para todos los estados
independientemente de si se encuentran parte o no parte de un tratado. Esto, que no ocurrió antes de la Segunda Guerra Mundial, se ha ido desarrollando en el mundo jurídico. Por eso es que el derecho internacional va de alguna manera, y en general el derecho, pero el derecho internacional va siguiendo a los hechos. Hoy en día, además de tener este acervo de normas en materia de derechos humanos, ya existe un Tribunal Penal Internacional cuya competencia son los crímenes de derecho internacional, que son la agresión, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, tanto en conflictos armados internacionales como conflictos armados sin carácter internacional. Entonces, eso ya existe y se está poniendo en marcha con muchas dificultades, quizás con el sesgo de solo dirigirse hacia determinados países y continentes, pero es un avance. Igual ha ocurrido con el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, para centrarme en el tema del genocidio, yo he dicho que antes que el derecho a la memoria colectiva está intrínsecamente, inescindiblemente ligado al derecho a la verdad. Es decir, a conocer lo que pasó, cómo pasó, quién lo hizo, y a poder difundir lo que efectivamente ocurrió y lo que se perdió, no solamente la vida de la persona o del grupo social que ha sido atacado, sino también lo que se estaba haciendo y lo que se estaba reivindicando. Por eso, la verdad es un derecho subjetivo que reivindican las víctimas y sus familiares, pero la memoria colectiva es un derecho colectivo, cuyo depositario es la sociedad, y por eso su exigencia y su reivindicación corresponde a una actividad social. Y es importante que las sociedades reivindiquen esos elementos para poder construir su futuro. Entonces, ahí hay elementos muy importantes. El genocidio, como está definido en el Estatuto de Roma, que toma casi idéntica, por no decirlo idéntica, a la Convención Internacional contra el Genocidio, dice que es genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Entonces, fíjense que está involucrando solamente los motivos de nacionalidad, étnicos, raciales o religiosos. Aquí habría que incluir el elemento político, porque también se extermina y se ha exterminado en la historia de la humanidad y en la historia colombiana el movimiento gaitanista, en la Unión Patriótica y otros movimientos, como mencionaba José, se han exterminado para acabar también con sus propuestas y sus ideas. Entonces, ese exterminio nos da un elemento que debe ser tenido en cuenta en el desarrollo del derecho internacional. En la ley colombiana, en la ley 589 del 2000, se incluyeron los motivos políticos como elemento del genocidio. En ese sentido, ya se puede acomodar, tipificar también el memoricidio, la no respeto de la memoria como parte de un crimen motivado políticamente. Porque cuando hay digamos, esa anulación de la ideología, anulación de las ideas, anulación de lo que se planteaba y de lo que se defendía, se está cometiendo un crimen político, se está acabando una posibilidad política y, como yo decía en otro momento, se está afectando algo que es fundamental en una democracia, que es el resultado de las decisiones, debe ser el resultado de deliberaciones de los grupos y las personas de manera libre e independiente que puedan decidir, y no la imposición de uno sobre otro sin dar la posibilidad de que haya el debate y la reciprocidad
en el debate, que haya la confrontación. La confrontación es absolutamente necesaria en la democracia. En Colombia hoy en día se habla mucho de que hay polarización, etcétera, pero yo lo que creo es que lo que quieren ocultar es la posibilidad del debate. Es decir, el debate tiene que ser un debate político que podamos dar, controvertir y hacer propuestas distintas. Y eso tiene que ser respetado. Entonces, yo por eso creo que vamos en el camino de ir concretando, porque no se necesita que esté escrito, de ir concretando que la memoria hace parte de un derecho fundamental colectivo que incluye que está incluido entre los crímenes de derecho internacional, en particular dentro del genocidio. Me parece que eso es un camino que hemos ido recorriendo y que se está consolidando, como bien se decía hoy en el tribunal, en la sesión de instalación del Tribunal de los Pueblos sobre el caso colombiano que habla del genocidio político. Se está incluyendo primero lo político en el orden internacional y dentro de eso la memoria como un elemento de lo político. Eso era lo que yo quería señalar y avanzar desde mi punto de vista simplemente de teórico, de jurista. Muchas gracias. Doctor José Antequera, si quiere agregar algún comentario a lo expuesto por el doctor Rodríguez Mejía, pero además me gustaría preguntarle desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación que usted dirige, ¿qué incidencia pueden esperar las personas que estén interesadas en este tema del memoricidio, que no se sepulte la memoria? ¿Qué puede usted hacer y su institución para coadyuvar a que esto salga adelante? Bueno, yo creo que en este momento hay una demanda instalada contra el memoricidio que comparten muchas organizaciones sociales. Y creo que esa demanda tiene que ser apoyada. Creo que esa iniciativa tiene que ser apoyada. Y creo que tienen que desarrollarse efectivamente alternativas concretas, digamos, que den respuesta a esa cuestión. Si por memoricidio, que ese ya es un debate adicional, ¿no? Pero si entendemos, entre muchas cosas, el proceso reciente que se ha venido generando en el país, digamos, en contra de la memoria, que es parte también de esta tesis de quienes gestionan el gobierno actual, para echar atrás y retroceder en varios de los esfuerzos que se han hecho por posicionar el reconocimiento del pasado reciente, con el cambio en la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica, con la eliminación, etcétera, pues hay que efectivamente organizar y dar una lucha concreta. Y en eso lo que ocurre ya es que en ese movimiento social amplio, digamos, que debería estar actuando frente a eso, pues ocurre un poco lo mismo que ha pasado en la historia de los movimientos sociales, de las izquierdas, etcétera. Y es pues que será difícil y será objeto de un debate adicional el saber dónde enfocar los puntos. Siempre habrá quienes consideren desde el punto de vista emocional que enfocar un punto es absolutamente vital e importante, y que cualquier enfoque diferente puede ser precisamente una vulneración, digamos, del enfoque principal que deberíamos tener. Eso ya está pasando, ¿no? Hacia adelante, en el 2021, ¿cuál debería ser la batalla, digamos, que se diera de parte de un movimiento memorial amplio que hay en Colombia? Está en construcción el Museo de Memoria de Colombia, gestionado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, allí en la 26, frente o cerca al Consejo de Bogotá. ¿Es una lucha prioritaria trabajar en torno a ese museo, sí o no? Hay quienes dicen es prioritario tener un aparato de museo tan grande y tan importante como el que va a significar ese escenario en el al que van a llevar estudiantes de colegio todos los días a conocer la historia del país, pues debería ser la lucha prioritaria. Algunos dirían no, lo prioritario es que ese sea el espacio en donde el gobierno nacional cuente su relato y lo varíe cada vez que haya cambio de gobierno de turno, pero es necesario construir espacios autónomos, autogestionados, distintos de parte del movimiento social, en donde se le cuente la otra historia a la gente. Y dar esa batalla es una cuestión, digamos, de pérdida de tiempo. Y entonces dice, pues hay que construir casas y espacios alternativos, como las hay en diferentes lugares en la ciudad de Bogotá, las hay en diferentes localidades y en donde van contando cosas.
ejercicios callejeros como los que hay en Bogotá, que uno va por la séptima y se encuentra la Galería de la Memoria, luego más adelante de la séptima se va encontrando un señor que tiene un camión y denuncia los crímenes de Estado, y luego tiene el ejercicio social que se ha venido haciendo en torno a la Casa Museo Gaitán. El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación es institucional, pero no está, digamos, al tamaño del Museo de Memoria de Colombia y se considera más un espacio de las víctimas y las organizaciones sociales. ¿Debería ser prioridad una cosa o debería ser prioridad la otra? Yo creo que esas son las clases de discusiones que hay que dar, sobre todo buscando acuerdos y buscando consensos, porque igual podemos dar discusiones para constatar que hay un movimiento en eso también dividido y que también considera que hay unas prioridades más importantes que las otras y no está dispuesto a ceder. Yo creo que el 2021 es necesariamente un año de la verdad, no solo porque este es el año en el que se va a producir el informe de la Comisión de la Verdad, e independientemente de muchas críticas que se tengan para ese informe, va a ser considerado un instrumento a favor del reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos y en ese sentido va a ser atacado, va a ser polemizado, va a ser elevado a polémica o a mera opinión o va a querer ser minimizado y creo que eso es un hecho que va a convocar al movimiento de derechos humanos necesariamente, sino también creo que es el año de la verdad en el sentido de que pues es un momento para reafirmar cosas. Ya mencionaba a Carlos Rodríguez Mejía, es también un año en el que se está esperando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos produzca certeza sobre el caso del genocidio contra la UP. Creo que es necesario, creo que es un año en donde nosotros como Centro de Memoria, Paz y Reconciliación tenemos una apuesta, y es que este es el año en el que se renueva la exposición permanente, digamos, la exposición más estable del Centro de Memoria, y ahí tenemos una apuesta sobre qué va a ser, qué debe ser, pues es parte de lo que se está construyendo en este momento, pero creo que tiene que estar en sintonía con que este es un año especial para la verdad. Eh, y hay un debate interesante, un debate, pero digamos, hay un asunto que resolver en el caso del genocidio contra el pueblo gaitanista. Y creo que es también un año en el que hay que hacerse esa pregunta específica. Yo comprendo y comparto en gran medida las razones por las cuales quienes han sufrido como víctimas del genocidio contra el pueblo gaitanista plantean que no deberían ser reconocidos como víctimas, sino en cambio como luchadores sociales, como parte de un movimiento político, pero no como víctimas, no como sujetos pasivos en la violación a los derechos humanos, si se quiere. Eso me parece que tiene muchísimo fundamento, pero también el país, digamos, o las condiciones institucionales muchas veces cooptadas y muy amañadas, pero han significado que muchos de los reconocimientos de las violaciones a los derechos humanos se hagan en tanto que víctimas. Y esa es una situación muy compleja, digamos, en el caso del genocidio contra la Unión Patriótica, ese debate ha significado que le digan a los familiares del genocidio contra la UP, si ustedes quieren ser reconocidos como víctimas, tienen que ser reconocidos como víctimas de acuerdo a lo que dice la ley de víctimas, que es víctimas con ocasión del conflicto armado interno. Entonces los familiares de la Unión Patriótica, la gente, los militantes, etcétera, dicen, nosotros no somos víctimas con ocasión del conflicto armado interno, somos víctimas de un genocidio, es algo que va mucho más allá de una confrontación con ocasión del conflicto armado interno. Exactamente lo mismo podrían decir, no exactamente lo mismo, pero algo así podrían decir, por ejemplo, las familiares, las víctimas o quienes reivindican sobre todo el genocidio contra el pueblo gaitanista. Nosotros hacemos parte de una lucha social que debería ser reconocido como genocidio y lo que no nos van a pedir ahora es tergiversar la historia y que nuestro reconocimiento como víctima sea con ocasión del conflicto armado interno, cuando además podría uno discutir mucho que el conflicto armado interno existiera al momento en el que se ejecuta el genocidio contra el pueblo gaitanista. Hay más razones y más motivos todavía. Y sin embargo, la estructura institucional del país hace que si quieres hablar de centros de memoria, de violaciones a los derechos humanos, etcétera, está atravesada por la condición de víctima. Eso lo hemos hablado y lo hemos discutido con Gloria. Si uno quiere que el distrito, eso ya no me corresponde a mí, le corresponde a la alta consejería para las víctimas, a otras instituciones, pero si uno quiere que ellos se metan y que efectivamente garanticen derechos, por ejemplo, como parte de un proceso de reparación colectiva, lo tendrían que hacer con base en el reconocimiento como víctimas, de acuerdo a la ley de víctimas. Esos creo que son debates que este año deberían resolverse, ojalá, para resolver de una vez por todas situaciones que están allí. Yo creo que es muy lamentable que tengamos un gobierno más en Bogotá que tiene voluntad o que comprende por lo menos qué es lo que pasa, por ejemplo, con la Casa Museo Gaitán, pero un gobierno más que no hace nada frente a eso, digamos, que se vea quieto. Lo digo porque han existido, pues, digamos, en lo que yo he podido conocer, los gobiernos anteriores en Bogotá
se supone que comprenden lo que pasa allí. ¿Sí? Algunos agentes, por decir, digamos, los gobiernos no son monolíticos, pero hay agentes que comprenden. Uno estaba en el gobierno de Petro y pues claro que comprendía a gente que estaba ahí. Y decían, lo que pasa con la Casa Museo, pues claro que lo sabemos, lo comprendemos, pero tampoco hicieron nada. Aquí se supone que hay agentes que comprenden, pero tampoco hacen nada. Yo creo que una clave podría ser resolver ese problema de si hay reparación colectiva o no frente a este caso, pero eso es un debate muy complejo, porque lo que les digo significa también allanarse, digamos, una tergiversación histórica. ¿Sí? Y entonces, o tendríamos que entonces abrir una nueva discusión para ampliar la posibilidad de reparación colectiva en el caso de genocidios y graves violaciones a los derechos humanos que no son con ocasión de conflicto armado interno. No son la confrontación de las guerrillas contra el gobierno la que subyace a esos procesos, sino más bien la decisión unilateral del Estado de eliminar a sus opositores políticos, etcétera. Y eso supone, digamos, unas innovaciones legislativas que no se han desarrollado. Y entonces tendríamos que crear eso, elevarlo, digamos, como agenda. Yo creo que ahí estamos en esos retos. O sea, en este año de la verdad tenemos muchos retos como parte de la verdad, pero esperaría que los abordáramos de una vez por todas, digamos, con alternativas claras frente a eso, ¿no? Son discusiones muy, muy amplias y muy abiertas, pero en todo caso, pues por lo menos nosotros siempre estamos en disposición de participar de esas discusiones, sabiendo, ya eso lo hemos conversado con Gloria, pues que al final nos dice el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, y es, pues es una institución pequeña entre el gran aparataje que se necesita mover para que todas estas cosas avancen. Doña Gloria Gaitán, su comentario. Pues están complicadas esas discusiones de que habla José, que yo hace rato, y Carlos y José lo saben, y tú lo estás sabiendo, Eliezer. Yo he dejado de asistir a esas discusiones porque yo aportaría un elemento más. Evidentemente yo le he dicho a José muchas veces que los gaitanistas, que a mí no me gusta que la gente se declare víctima porque son héroes, pero que sí hay que sujetarse a la ley existente y dentro del marco de la ley de víctimas, sí declararse como víctimas. Son dos elementos que son ciertos. Son héroes que por ser héroes han sido víctimas. Que he oído una novedad aquí que se habla del genocidio al pueblo gaitanista, cosa que me gusta, porque el genocidio comenzó contra el movimiento gaitanista, que estaba totalmente independiente como organización, era un movimiento independiente. Y Gaitán logra, a pesar de esa persecución, que en las elecciones parlamentarias del 47 barriera electoralmente. Tanto que Eduardo Santos le mandó las llaves de la dirección liberal a Jorge Eliezer Gaitán. Los liberales oficialistas propusieron hacer una convención donde estuvieran los gaitanistas y los liberales, y el Partido Liberal acogió a Gaitán como jefe único del Partido Liberal. Ya en una de las grabaciones que se hicieron, dije, a mí me parece que lo que tenían estratégicamente pensado era metérsele al rancho. Y bueno, eso sería muy largo, pero la jefatura de Gaitán como jefe del Partido Liberal fue una estrategia malévola del oficialismo liberal, principalmente de ese Maquiavelo que era Darío Echandía, que le dicen el maestro Echandía. Sí, era un buen jurista, pero era incorrupto políticamente. Bueno, que fue uno de los que inició el genocidio. Ahora, cuando se definieron tanto Carlos como José el memoricidio, pues hay un problema con el término memoricidio
y es que la gente piense en el pasado. Y para mí es un asunto de futuro. Podríamos hablar de futuricidio, porque el memoricidio son acciones para impedir que el movimiento gaitanista continúe. Carlos decía que probablemente desde el punto de vista de sensibilidad no estaban cercanos los de la UP al gaitanismo, porque el gaitanismo no continuó. Yo podría contar aquí todas las cosas que ha hecho el establecimiento para impedir que el gaitanismo continuara. Es decir, no se trataba solamente de matar a Gaitán, sino de impedir su continuación. Cuando yo regresé del exilio, que estuvimos 5 años con mi mamá en Suiza, yo llegué muy entusiasmada a hacer política en Colombia. Y el primer obstáculo que encontré es que todo el mundo me decía, lástima que el doctor Gaitán no hubiera tenido un hijo hombre. Ahora me dicen, lástima que la hija de Gaitán esté tan vieja. Es decir, nunca. Ahora que las mujeres tienen un espacio, entonces el problema es la edad. Pero en Risaralda barrimos electoralmente con el movimiento gaitanista y comenzaron a asesinar a todos los jefes del movimiento gaitanista en Risaralda. Yo sentí una inmensa responsabilidad con la gente porque el movimiento no estaba sino en el departamento de Risaralda. Entonces, enfrentar aquello era sumamente difícil. Y luego cerraron el Centro Gaitán, que pues existe el exploratorio. No sé si se alcanza a ver pequeñita aquí la fotografía de lo que será un día. Uribe aplicó las teorías de Luis Carlos Restrepo, diciendo que había que sepultar la memoria de Jorge Eliezer Gaitán. De ahí nace mi idea de luchar contra el memoricidio. Sepultar, eso está escrito en un ensayo publicado en un libro por Luis Carlos Restrepo, que había que sepultar la memoria de Jorge Eliezer Gaitán y que invitaba a todos los colombianos a que lo ayudaran a enterrar su memoria. Y liquidan el Centro Gaitán y liquidan el Instituto Luis Carlos Galán. Y miren ustedes, los dos decretos son idénticos, solo que en la liquidación del Centro Gaitán se abstienen de poner lo que pusieron en el decreto del Instituto Luis Carlos Galán, y es que lo liquidaban para hacer un gobierno compartido, un instituto compartido entre el sector público y el sector privado. Eso sí, no, al Centro Gaitán, entonces a mí me interpusieron 44 demandas penales, administrativas y fiscales. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la cual le presenté todos los documentos de memoricidio, no aceptaron como genocidio los hechos cometidos contra la memoria de Gaitán. Es un fallo infame de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, pues eso quería yo decir, que tal vez la palabra memoricidio proyecta hacia atrás, cuando para mí el memoricidio es poder continuar con el movimiento gaitanista para culminar un proceso que fue abortado con el genocidio al gaitanismo, que incluyó el asesinato de mi padre.
Doctor Carlos Rodríguez, ya en esta parte final del programa le pedimos un comentario final e igualmente un mensaje a nuestros radiotelevidentes. Bueno, muchas gracias. Yo creo que lo que se ha dicho, lo que ha dicho Gloria y lo que ha dicho José son, digamos, un poco los retos que tenemos en lo administrativo y en lo práctico, como planteaba José, esas discusiones sobre el museo, el centro de memoria, si debe ser algo que cambie con los gobiernos o si sea algo autónomo de la sociedad civil, pues uno aspiraría a que fueran políticas de Estado, ¿no? Y políticas de Estado hay que conocer la memoria y establecer qué fue lo que pasó. Y sobre el memoricidio como futuro, me parece que es eso, se trata de acabar la posibilidad de que tenga incidencia en el futuro. Es decir, que se acabe algo para que no tenga ninguna influencia en el futuro, es precisamente lo que buscan con acabar las ideas y acabar los rastros y acabar todo lo que tenga que ver con eso. Yo agregaría, sí, a mí no me gusta lo de ser considerado víctima. Yo estuve también en el exilio y traté siempre de sobreponerme a mi condición para seguir actuando y desarrollando también mi práctica social y de defensor de derechos humanos frente al país. Y apenas pude regresar, regresé a seguir haciendo lo mismo. Y bueno, esto no lo reivindico ni lo cuento mucho, pero ha sido pues una larga lucha en la que hemos sido perseguidos. Solamente una reflexión, ¿por qué los movimientos, sobre todo los movimientos sociales que defendemos los derechos humanos, surgieron inicialmente de movimientos de izquierda en este país? Porque los movimientos de izquierda fuimos perseguidos desde el comienzo. Igual que a Gaitán, a los movimientos de izquierda se nos perseguía. Hablar de derechos humanos era prácticamente considerarse una persona marginal, una persona que estaba dedicada a algo que no era lo que debería dedicarse. Durante el gobierno de Turbay, de Julio César Turbay, pues, se gestó aquí una ola masiva de las que fuimos víctimas muchas personas, de detenciones arbitrarias, de juzgamientos, de atropellos sin fin, tortura de manera sistemática y generalizada. Y eso también se ha ocultado. Y eso, como decíamos en aquel momento, el país ya dijo que aquí no había pasado nada y los que seguimos diciendo que ha pasado, pues tendremos que guardarnos nuestro reclamo para otros momentos. Ojalá, espero que así sea, lo recoja el informe de la Comisión de la Verdad. Entonces, esto es, digamos, un vaivén y un ir y venir que tenemos que resistir y sobre todo que haya un movimiento social que lo respalde. Ahí es el mensaje. Muchas gracias. Gracias, doctor Carlos Rodríguez. Doctor José Antequera, su comentario final y el mensaje final también para nuestros televidentes. No, yo creo que acogiendo o empatando con eso que dice Carlos al final, yo creo que hay condiciones para que esa reivindicación se respalde. Lo que estamos en pandemia y tal vez esta situación de la pandemia nos ha hecho perder la perspectiva de lo que venía pasando en el país antes de que entráramos en una situación tan distópica como esta, pero lo que pasó el 21 de noviembre del 2019, antes de que en el 2020 se impusiera una pandemia, fue un evento histórico, fue una movilización suficientemente grande en la que si hubieras preguntado en la calle acerca de la disposición para el reconocimiento del genocidio histórico en Colombia, pues habría muchísimas opiniones favorables al menos. Y esa situación no ha variado, al contrario. Eh, Muchas de las cuestiones que están pasando hoy no se revelan y frente a ellas no existe movilización, etcétera, porque estamos en pandemia.
Creo que además lo que ha pasado hoy con el Tribunal Permanente de los Pueblos también es para tener optimismo, es decir, hay una disposición de parte de organizaciones sociales del movimiento por los derechos humanos de hacer ese reconocimiento amplio. Y en ese sentido, pues hay suficientes fundamentos. En realidad, yo creo que hoy hay mejores condiciones de las que teníamos antes, desde ese punto de vista. Luego tendríamos otros problemas, uno de los cuales es efectivamente esta pandemia, pues porque se necesita, como habría dicho Gaitán, cómo se habría hecho la marcha del silencio en pandemia, sí, con COVID, es decir, de verdad. Es decir, cómo habría sido esa frase que dice yo no soy un hombre sino un pueblo pronunciada por un Gaitán en pandemia? Eso es una dificultad muy grande que está afectando a los movimientos sociales en Colombia, que está afectando muchísimas cosas y estamos ante una situación que en ese sentido pues va a ser muy trágica, ya es muy trágica. Y vale la pena que planteemos esta clase de reivindicaciones, yo creo, en términos finales, vinculada con eso. Yo creo que una gran cantidad de población que no solo está viviendo las muertes por el COVID, la situación económica tan crítica en nuestro país, que se ha desnudado a partir de esta situación, etcétera, están esperando que toda reivindicación social que se plantee desde el punto de vista de los derechos humanos tenga algo que decir con respecto a esta situación de crisis. Yo creo que hay mucho que decir. Es decir, un país atravesado por violencia, por genocidios como el del pueblo gaitanista, como el de la Unión Patriótica, o por el proceso histórico, digamos, de eliminación de la oposición política, es un país que no solo necesita justicia frente a esos procesos, sino que no puede seguirse desgastando en la eliminación del opositor político cuando tiene urgencias y causas comunes por construir tan importantes a partir de esta situación crítica de pandemia. Creo que tenemos que empatar esas dos cosas, que es una obligación en este momento. Pero bueno, en eso estamos, ¿no? Afortunadamente hay quienes luchan toda la vida imprescindiblemente, como Gloria Gaitán, y afortunadamente eh, contamos aún con sus voces para seguir caminando en esto. Doña Gloria Gaitán, su mensaje y saludo final. Bueno, esta grabación me ha gustado mucho. No solamente esta, sino las que tú has hecho, Eliezer, porque probablemente la manera como conduces a los que intervienen tienen un valor inmenso porque son muy optimistas, creen en el futuro. Yo recibo muchísimos WhatsApp y probablemente les pasa a ustedes lo mismo, pero hay casi un gusto morboso por decir que somos las cosas hechas a la colombiana son negativas, el pesimismo es presente. Entonces no se denuncia ni con rabia ni con propuestas para cambiarlo, como lo han hecho Carlos y José hoy, sino que lo denuncian como si fuera una pandemia nacional, que las cosas sean negativas. Y entonces yo te quiero felicitar, Eliezer, porque en todas las grabaciones la gente ha sido muy positiva, y es muy agradable ver gente de izquierda y gente que yo admiro mucho como Carlos y José. Ellos lo requete saben que los admiro, los aprecio, que nos despierten el interés. Cuando José citaba a Gaitán, bueno, él decía: yo no soy un hombre, soy un pueblo que se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, que lo he interpretado. Entonces, él hubiera interpretado lo que somos, pero sé que nos hubiera llevado a una inmensa disciplina. Para él la disciplina era fundamental. Él entendía que la política es la lucha por otros medios. La política es la guerra por otros medios. Y por lo tanto, quería tener una organización política con una disciplina
no la llamo militar, sino una fuerte disciplina de organización. Y el hecho de que se hubiera logrado la manifestación del silencio es un proceso de muchos años de exigirle a la gente disciplina, pero no voy a extenderme sobre ese punto que es bien interesante. Pero lo que yo valoro de esta grabación y de las que has hecho antes, Eliezer, es que he visto mucho optimismo y no eso de, ay, es que las cosas hechas a lo colombiano, que también me ha impresionado con toda esta crisis que han tenido los norteamericanos, ver cómo han despertado una cultura del orgullo norteamericano. Entonces, tenemos que despertar una cultura del orgullo colombiano, de la esperanza, de la fe y la pasión en el futuro. Muchas gracias, doña Gloria Gaitán. Agradecido por sus palabras. Agradecemos altamente y damos las gracias por acompañarnos en el día de hoy al doctor Carlos Rodríguez Mejía, abogado y doctor en ciencias jurídicas. Igualmente agradecerle al doctor José Antequera Guzmán, abogado y director del Centro Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá, Colombia, por acompañarnos. Muchas gracias, doctores. A usted muchas gracias por invitarnos y a Gloria, por supuesto. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias Doña a ustedes. Gloria Gaitán Jaramillo. Muchas gracias por estar con nosotros. Esta es la serie El Memoricidio en Colombia, conversando con doña Gloria Gaitán Jaramillo. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión, que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Muchas gracias por estar con nosotros e invitándoles para nuestro próximo programa de la serie El Memoricidio en Colombia, conversando con Gloria Gaitán Jaramillo. Tengan ustedes feliz día.